Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con Jean-Claire Todibo, que podría dejar 9 millones de euros en las arcas del Fútbol Club Barcelona. Jean-Claire Todibo, todos le recordaréis cuando llegó con 19 años, hace ya 3 temporadas, al Barça, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona que dirigía por aquel entonces Ernesto Valverde. Un futbolista muy prometedor, 1,90 m de estatura, con mucha calidad técnica y gran salida de balón y dominio del juego aéreo. El jugador no tuvo las oportunidades necesarias en el Barça. Pues bien, la noticia la dio ayer noche Fabrizio Romano. La gran temporada de Todibo en el Niza, recordad que incluso ya está sonando como un futurible para la selección francesa en el puesto de central, ha hecho que grandes de la Premier se hayan fijado en él y estén estudiando la posibilidad de pagar los 45 millones de euros que solicita el Niza para deshacerse del futbolista. Los equipos son los siguientes: el Manchester United, el Liverpool y el Newcastle United. Casi nada, ¿no? 3 de los equipos más importantes de la Premier League que podrían estar dispuestos a pagar esos 45 millones de euros. De producirse, el Barça percibiría un 20% de esa cantidad, es decir, 9 millones de euros, como refleja esa cláusula que tiene en su contrato, ¿no? Cuando se fue al conjunto francés por 8 millones y medio de euros más 7 en variables. De producirse la operación, el Barça percibiría por un futbolista que llegó a coste cero hace 3 temporadas, pues más de 20 millones de euros, ¿no? 8,5 por parte del Niza, 2 millones de euros que pagó en su momento también el Benfica, y estos 9 millones de euros que llegarían como consecuencia del pago de alguno de estos clubes de la Premier de esos 45 millones. Además, habría que añadir pues las variables que el bueno de Todibo hubiese conseguido con el Niza esta temporada y media que lleva allí, y cuyo importe máximo sería, como dije antes, de 7 millones de euros. Bien, la operación económica es buena, vamos a definirla como buena, pero la deportiva no. La deportiva no. Y es que a mí este jugador me encanta, me fascina. Desde el principio, desde que llegó al Barcelona, desde que militaba en el Toulouse, club desde donde llegó, pues previo pago de 1 millón de euros. Antes dije que llegó a coste cero, el precio fue de 1 millón de euros para el Fútbol Club Barcelona en una operación magnífica. Magnífica, como se ha demostrado a nivel económico, pero deportivamente sí que tiene muchos peros, porque este futbolista tiene unas condiciones espectaculares. Y es que cuesta, ¿no? Cuesta entender las pocas oportunidades que tuvo este chico, ¿no? Se habla mucho de su carácter díscolo, de que la cabeza a lo mejor no estaba muy bien amueblada cuando llegó al Barcelona con 19 años, pero claro, llegó a un Barça que todavía estaba entrenado por Ernesto Valverde, que tan flaco favor nos hizo en el aspecto deportivo y también económico, ¿no? Valverde rendido totalmente al núcleo duro del vestuario y lógicamente pues los minutos eran muy difíciles de conseguir para los jóvenes valores, ¿no? Extremadamente difíciles. Además también el Barça había fichado en ese entonces a un tal Ronald Araujo. Yo veía sinceramente a los dos centrales, a Ronald Araujo y Jean-Claire Todibo, pues como una pareja futurible, ¿no? Para muchos años en el Barça. 2 jugadores fantásticos, complementarios, físicamente potentísimos, juego aéreo espectacular y además complementarios, ya que Jean-Claire Todibo sacando el balón es espectacular, sensacional. Bien, el caso es que las pocas actuaciones que tuvo Jean-Claire Todibo, pues recuerdo especialmente 3 encuentros que para mí tenían que haber sido suficientes para blindar al futbolista. Y además voy también a recordar el trato mediático que tuvo el futbolista después de estos 3 partidos, que fue asqueroso, ¿no? Jean-Claire Todibo, me recuerdo perfectamente, jugó un partido de mucha exigencia, un partido contra el Sevilla, en el que hizo un encuentro sensacional, absolutamente sensacional. Pero de manera incomprensible, un Jean-Claire Todibo que había entrado, no me acuerdo ahora el minuto, pues no terminó el partido y fue sustituido precisamente por Ronald Araujo, que tuvo su debut allí en el Fútbol Club Barcelona, con la mala fortuna que, como muchos recordaréis, pues terminó siendo expulsado. Jean-Claire Todibo no completó el partido, pues no me parece lógicamente una medida
para asentar la confianza de un futbolista recién llegado que se acababa de marcar un auténtico partidazo en un partido tan exigente como fue contra el Sevilla y bueno, sustituirlo antes de que termine el encuentro. Ya me diréis vosotros el porqué, ¿no? El porqué. Después también el partido más destacado, un partido espectacular, sensacional, un encuentro de Champions League, el último partido de la fase de grupos que se disputó en San Siro contra el Inter de Milán de Romelu Lukaku y también de Lautaro Martínez. En ese encuentro el Barça estaba ya clasificado para los octavos, pero el Inter se jugaba el pase a esos octavos de final y necesitaba obligatoriamente la victoria. El Inter salió a por todo, el partido era durísimo en un ambiente hostil y Jean-Claire Todibo hizo un partido soberbio. Para mí el mejor de los 22 sobre el terreno de juego, midiéndose a Lukaku y midiéndose también en muchas ocasiones a Lautaro Martínez, donde dio un recital de anticipación impresionante, un poderío en el juego aéreo brutal y también una salida del balón impropia de pues un futbolista tan joven, 19 años de edad, que estaba ahí en la máxima competición europea, pues dando una masterclass. Pero lejos de reconocérselo, lo que pasó a la historia escrita de ese encuentro fue que Romelu Lukaku en el gol del Inter pues le ganó la posición a Todibo. Eso es lo que pasó pues para la prensa escrita del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y muchas veces lo digo, mira que lo digo. Yo creo sinceramente que hay veces que simplemente viéndote una aplicación de estas de fútbol, tipo Flashscore, por ejemplo, ¿no? Con estadísticas, quién ha marcado y quién no, y en función del resultado, sin ver el partido, podría hacer una crónica perfectamente que no estuviese muy alejada de la realidad. Y al parecer esto es lo que creo que ha sucedido, porque yo creo que no hay que ser Einstein, ni hay que ser un superdotado sabiendo fútbol. Cualquiera que entienda un poco de fútbol sabe que aquel partido de Jean-Claire Todibo tiene que ser suficiente para que el chico se quede, sea como sea, en el Fútbol Club Barcelona. Incluso si, como decían las malas lenguas, por cierto, confirmadas por el propio Todibo después, como diré más adelante, que la cabeza del jugador pues estaba sin amueblar, ¿no? Que era un jugador bastante díscolo, bastante prepotente, demasiado ego, pero claro, 19 años, tienes que reconducirlo. La labor del Barça es intentar reconducir a un futbolista que muestra semejantes prestaciones. Y el otro encuentro también es contra el Celta de Vigo, en un encuentro en el que el Barça no se jugaba nada, jugó con los suplentes, entre ellos Jean-Claire Todibo, en un partido desastroso del Fútbol Club Barcelona, que os paso a leer la alineación de aquel encuentro para que os hagáis una idea, ¿no? Jasper Cillesen en la portería, Bagué en el lateral derecho, con Thomas Vermaelen, Umtiti y Todibo. Centro del campo con Artur, Aleñá, Riqui Puig y arriba Malcolm, Boateng y Ousmane Dembélé. El único jugador que dio la talla y dio sensaciones de jugador de nivel en aquel encuentro fue Jean-Claire Todibo, en un partido que terminó 2-0 ganando el Celta de Vigo. Un Jean-Claire Todibo que se las vio de todos los colores, sacándoles multitud de balones en el área a Iago Aspas, a Maxi Gómez, en un encuentro en el que el Celta fue muy superior y pudo ser una goleada de escándalo. Y si no lo fue precisamente porque Todibo sacó lo que no se podía sacar, ¿no? Fue tremendo su partido. Pero, como en el caso de aquel partido del Inter, la crónica de Sport, por ejemplo, pues lo evaluó allí en San Siro con un 6/10, un partido discretito, en una auténtica masterclass, repito. Y aquí, aprovechando la derrota contra el Celta, claro, todos crucificados, entre ellos Jean-Claire Todibo, que además tuvo que abandonar aquel partido por lesión. No tuvo más oportunidades, se fue cedido al Schalke 04 y nada más llegar a Alemania, jugador del mes de la Bundesliga. Una temporada que estaba siendo fantástica hasta que llegó, por desgracia, la pandemia, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, pues la trascendencia que estaba teniendo Todibo y cualquier futbolista, pues se vio opacada, ¿no? Silenciada, pues por ese letargo que vivieron todas las competiciones deportivas. El Benfica estuvo atento, se lo llevó pagando 2 millones de euros al Fútbol Club Barcelona por la cesión, pero en el Benfica tampoco tuvo éxito, ¿no? El entrenador no contó jamás con él en una relación que a la postre se vio positiva para lo que fue la cabeza del jugador, que admitió que su
bueno, que su actitud no era la que debería ser para intentar ser un jugador de élite. Algo fallaba, lógicamente, en la actitud del futbolista, pero no supimos reconducirlo y el nivel que tiene es muy alto como para no intentarlo por todos los medios, como lo ha hecho Xavi Hernández con Ousmane Dembélé aquí en el Barça. Lo hemos visto recientemente. El valor de un entrenador es fundamental para el club, no solo a nivel deportivo, sino también económico. El jugador acabó recalando en el Niza, pues donde es el jugador que es a día de hoy. Jugador cotizadísimo, jugador que está a un paso ya con 23 años de debutar con la selección francesa, y su valor de mercado se ha disparado, ¿no? Se ha disparado ya hasta los 30 millones según la web especializada de Transfer Market. Jugador que está destinado a hacer un gran traspaso en este mercado, del que por fortuna un 20% irá a parar a las arcas del FC Barcelona. Gran visión a la hora de traer a este joven talento, mal aprovechamiento. Esto es lo que no se debe hacer jamás. Y además, este pase al Niza, no sé, creo que fue firmado por la directiva ya de Joan Laporta, con lo cual también un palo para él. Ojalá, como dice Fabrizio Romano, el traspaso se acabe concretando a uno de estos grandes clubes de la Premier League. Son 9 millones de euros que vendrían de fábula para las arcas del Barça. Pero bueno, esperemos que no tengamos que encontrárnoslo en el futuro, en el terreno de juego, y no nos haga daño entonces, porque yo creo sinceramente que tiene potencial para ser uno de los mejores centrales del mundo los próximos años. El Barça no lo supo aprovechar, pero bueno, son 9 millones de euros, por lo menos ahí sí que estuvo atento el Barça en meter cláusulas para posibles ventas futuras, ya que no fuimos capaces de tener una cláusula de recompra. Nada más, dejadme en la caja de comentarios qué os parece, ¿no?, esta llegada de 9 millones de euros y en qué club de los que suenan le veis futuro a Todibo, ¿no? ¿Cuál de estos clubes, Manchester United, Newcastle, Liverpool, creéis que tiene un problema en el centro de la defensa en el que podría encajar a la perfección Jean-Claire Todibo? Ya sabéis que os leeré y contestaré a todos y cada uno de vosotros como hago siempre. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!